Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Guillermo, soy el CEO, el director de Legal Team, un despacho especializado en procedimientos de extranjería y nacionalidad española, en trámites migratorios y también en nacionalidad española por residencia. 20 años, que se dice fácil, dedicándome única y exclusivamente a procedimientos de extranjería y de nacionalidad española. Desde la semana pasada estamos haciendo varios directos para hablar sobre los determinados permisos de residencias temporales por circunstancias excepcionales, concretamente los que están contemplados en el artículo 124 del reglamento, los conocidos como arraigo. Hoy voy a dedicarme única y exclusivamente a hablar sobre el arraigo social, todas las posibilidades que existen, etcétera, etcétera, en relación al arraigo social. Antes de entrar al arraigo social, si tienes alguna pregunta, yo te sugeriría que la anotes, tomes nota y al terminar esta transmisión, si nos queda tiempo, prometo responderla en directo, ¿de acuerdo? Primero, tener en cuenta dónde están estas figuras del arraigo, en qué normativa legal. Pues están contempladas en el artículo 124 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. El reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería es el Real Decreto 557/2011, la Ley de Extranjería es la Ley Orgánica 4 del 2000. Reglamento de Extranjería que fue modificado, fue reformado por el Real Decreto 629/2022 que entró en vigor el pasado 16 de agosto. Para ser más concretos, se anunció en el Consejo de Ministros, se aprobó en el Consejo de Ministros el martes 26 de julio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en el BOE, al día siguiente, el miércoles 27 de julio, y entró en vigor ese Real Decreto 629/2022 que reforma el Reglamento de Extranjería el pasado 16 de agosto. Dentro de nada, parece que fue ayer, hará un año desde la entrada en vigor de la reforma del reglamento de extranjería, que contrario a lo que piensa mucha gente, no es que haya cambiado la ley de extranjería, la ley de extranjería no ha cambiado. Lo que se ha reformado es el reglamento que desarrolla la ley de extranjería. Pues bien, aunque vayamos a hablar concretamente del arraigo social, permitidme que desgrane en qué articulado de ese reglamento están las distintas figuras del arraigo. Arraigo laboral, artículo 124.1 del reglamento de la ley de extranjería. Artículo 124.2, el que vamos a tratar hoy, el arraigo social. Artículo 124.3, que hablaremos mañana a las 6 de la tarde, arraigo familiar. Y artículo 124.4, que era una figura que no existía antes de la reforma del reglamento de extranjería, que introdujo la reforma, que es el artículo 124.4, que es el arraigo para la formación, que en el transcurso de la semana intentaremos detallar sobre el arraigo para la formación. Si me permiten, vamos a entrar ya en materia concretamente a hablar del arraigo social. El arraigo social ha sido una figura o uno de los procedimientos que más han utilizado los extranjeros en territorio español para poder regularizar su situación, para obtener un determinado permiso que les habilite a residir y trabajar en territorio español. Para solicitar el arraigo social, sí o sí, siempre necesitamos demostrar la permanencia continuada en territorio español durante un periodo mínimo de 3 años, siempre previos a la fecha de presentación de la solicitud. Por ejemplo, si yo llevo 4 años, no tengo que probar que llevo 4 años en España. Si llevo 5 años, no tengo que probar que llevo 5 años en España. Siempre tengo que probar los últimos 3 años previos a la fecha de presentación de la solicitud. ¿Cómo se prueba la permanencia continuada en territorio español durante los últimos 3 años para poder solicitar el arraigo social? La prueba estrella que da la Administración es el certificado de empadronamiento histórico. En el certificado de empadronamiento histórico es aquel documento que expide el ayuntamiento y en el cual aparece desde cuándo vivo en un determinado domicilio. Si yo, por ejemplo, he estado empadronado en Barcelona, he estado en Madrid y he estado empadronado en Alicante, tendría que aportar el certificado de empadronamiento histórico de Alicante, el certificado de empadronamiento histórico de Madrid y, por supuesto, el certificado de empadronamiento de Barcelona. Si yo estuve empadronado en Alicante, estuve empadronado en Madrid, pero ahora estoy empadronado en Barcelona, no puedo solicitar este procedimiento ni en Madrid ni en Alicante. Tengo que solicitarlo en Barcelona. ¿Por qué? Porque la solicitud de arraigo social se solicita siempre en aquel lugar, en aquella oficina de extranjeros de donde yo me encuentro empadronado, ¿de acuerdo?
Si bien es cierto que tengo que demostrar la permanencia continuada en territorio español en los últimos 3 años, la figura del arraigo social nos permite un vacío, un hueco que no tengamos que demostrar de 120 días. Es decir, puedo tener un hueco en el padrón de hasta 120 días. ¿Por qué? Porque me fui a mi país o porque me desempadronaron, etcétera, etcétera. En el arraigo laboral que hablamos la semana pasada, no me puedo haber ausentado del territorio español más de 90 días en los últimos 2 años. Pero eso es en el arraigo laboral. En el arraigo social puede haber un hueco de hasta 120 días. Si hubieran más huecos en el padrón o no pudiera demostrar con el empadronamiento histórico los 3 años, porque he estado 5 años desempadronado, la normativa establece que se puede utilizar cualquier prueba válida o admisible en derecho con la cual yo pueda probar que me encontrara en territorio español. Y la casuística es inmensa. Imaginemos que estuve 6 meses desempadronado, pero en algún momento tuve un determinado permiso de residencia, estuve trabajando. Con la vida laboral pudiera probar ese hueco del padrón. Si estuve 6 meses, no será necesario probar los 6 meses, basta con que pruebe 2. ¿Por qué? Porque me permiten un hueco siempre de 120 días, es decir, de 4 meses. Si no estuve trabajando, por ejemplo, tuve una prueba médica o estuve en un curso de formación, podría aportar, reitero, cualquier prueba que sea válida o admisible en derecho para poder probar esa permanencia en territorio español durante los últimos 3 años, siempre previos a la fecha de la solicitud de este procedimiento regulado en el artículo 124.2 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería. Mal pegados y con un contrato de alquiler. Yo, si os parece bien, porque si no me voy a liar, yo os explico cómo hago esta transmisión. Pongo un par de cajas de sobres de Legal Team encima de mi mesa, tengo mi ordenador aquí, que no lo he hecho nunca, para fijarme después lo que vais comentando, y si no me voy a liar y me voy a desconcentrar. Es decir, un señor que ya tiene la edad que tengo yo, si veo un comentario lo leo y me voy a despistar. Os propongo algo si os parece bien. Id anotando en una libretita de notas, en vuestro móvil, anotad en algún lado las preguntas que tengáis. Y yo os juro, Dios es testigo, que cuando termine la exposición, si os parece bien, podría responder a aquellas preguntas que me formuléis. Solo pido que no me guardéis rencor, que no os enfadéis conmigo, es más que nada para no perder el hilo de la exposición, ¿de acuerdo? Pero os prometo que os responderé, seguro, palabra de caballero, ¿de acuerdo? Reitero, arraigo social, 124.2 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, básico siempre, tengo que probar 3 años en territorio español. Este es un requisito básico. Otro requisito, y ya os he explicado cómo se puede probar. Otro requisito básico, y esto es en cualquier procedimiento de extranjería, es que tengo que aportar mi pasaporte. El pasaporte es importante tener en cuenta que si se me va a caducar de aquí a 5 meses, ese pasaporte no me serviría. La validez a fecha de caducidad que puede tener mi pasaporte para poder presentar el arraigo social, como en la mayoría de los procedimientos de extranjería, es de 6 meses. Es decir, tengo que aportar un pasaporte cuya fecha de expiración sea posterior a los 6 meses, ¿de acuerdo? Cuando se presente el pasaporte, siempre debemos aportar el pasaporte completo, escaneado en PDF, de arriba a abajo, todo el pasaporte, incluyendo las páginas en blancos. Hay muchas personas que nos dicen, oiga, ¿y por qué tengo, no sé, un pasaporte de Nepal? Me viene ahora a la cabeza, el pasaporte de Nepal tiene más de 50 folios. Y yo sé que es un problema escanear los 50 folios. La mayoría de los pasaportes tienen entre 30 y 45 folios, hojas, ¿de acuerdo? Hay que escanear todo el pasaporte y aportar todo el pasaporte, incluyendo las páginas en blanco, porque es la única manera que a priori tiene la administración para ver si yo me ausenté, entré, salí del territorio español en esos 3 últimos años o no. Es cierto que cuando existen dudas razonables se puede pedir un informe a policía para saber las entradas y salidas, pero para evitar que exista la duda razonable, lo aconsejable siempre es aportar todo el pasaporte completo en vigor, ¿de acuerdo? Ya llevamos 2 requisitos. 1, certificado de empadronamiento histórico o en su defecto cualquier prueba válida o admisible en derecho para poder probar la permanencia continuada en territorio español durante un periodo mínimo de 3 años previos a la fecha de presentación de la solicitud, y el pasaporte. Estos documentos son básicos. Otro documento básico a la hora de aportar o solicitar el arraigo social es siempre el certificado de antecedentes penales de aquel país o aquellos países en los cuales hubiera residido en los últimos 5 años. Imaginemos que en mi pasaporte aparecen sellos de que estuve en Estados Unidos 7 meses
en los últimos 5 años. Si bien es cierto que para poder probar el arraigo social solo debo demostrar 3 años, ojo, tengo que demostrar la no tenencia de antecedentes penales no en los últimos 3 años, sino en aquellos lugares en los cuales hubiera residido en los últimos 5 años. Si hace 4 años estuve 6 meses en Estados Unidos, necesitaría siempre aportar entonces el certificado de antecedentes penales de Estados Unidos más el de mi país de origen. En relación al certificado de antecedentes penales, siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que estar debidamente legalizado. El certificado de antecedentes penales tiene que estar debidamente legalizado, ahora os explicaré, y tiene una validez, este certificado de antecedentes penales, de 6 meses, no desde la fecha en que se legalice el documento, sino desde la fecha en que se expide el documento. Depende de qué país, lo expide la Policía Nacional, lo expide el Ministerio del Interior o en República Dominicana, por ejemplo, lo expide la Junta Central Electoral Dominicana. Cosa rara, pero es cierto, lo expide la Junta Central Electoral Dominicana. Es decir, siempre tengo que aportar el certificado de antecedentes penales de mi país de origen o de aquellos países en los cuales hubiera estado en los últimos 5 años y tiene que estar debidamente legalizado y traducido según el caso. Tiene una validez, reitero, de 6 meses desde la fecha de expedición del documento. Ojo, importante, si soy de un país donde la lengua oficial no es el castellano, este documento tiene que estar debidamente traducido por un traductor jurado español, reconocido ese traductor por el MAEC, por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. Pongo un ejemplo. Imaginemos que solicito el certificado de antecedentes penales de Brasil y la traducción la hace un traductor jurado español allí en Brasil. Ese traductor jurado español, si no está registrado por el MAEC, si no está en el listado de traductores e intérpretes jurados reconocidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, no nos sirve. Lo aconsejable siempre es que nos envíen el documento y aquí traducirlo con un traductor jurado español. ¿De acuerdo? Siempre traductor jurado español reconocido por el MAEC. No vale allí en Marruecos, por ejemplo, hay traductores jurados, también los hay en Rusia, españoles que dominan el castellano, pero tienen validez para aquellos países, pero no para España esa traducción jurada. La traducción jurada debería realizarse en territorio español o al menos por un traductor jurado español reconocido por el MAEC. Por cierto, hablando de Brasil, curiosamente, sí hay, creo que 1 o 2 traductores jurados allí en Brasil que sí están reconocidos por el MAEC. Pero lo normal es, traigo el documento y aquí lo traduzco por un traductor jurado español. Si mi país es firmante del Convenio de La Haya, la legalización del documento tiene que estar legalizada con un sello que se conoce, con una apostilla que se conoce como apostilla de La Haya. Estoy pensando, no sé, en Argentina, es decir, aquellos países, Marruecos, por ejemplo, Brasil, que son de los últimos países, en el año 2015, diciembre de 2015, si mal no recuerdo, es cuando se entró en vigor o se ratificaron su pertenencia al Convenio de La Haya. Es decir, si tiene la apostilla de La Haya, es suficiente esa legalización. Ojo, contrario a lo que piensa mucha gente, la legalización de un documento, ya sea con la cadena de legalizaciones que ahora explicaré, o con la apostilla de ese país que es firmante del Convenio de La Haya, nunca legaliza contenido. La apostilla, la legalización de un documento, solo legaliza la firma que le antecede. Por poner un ejemplo, en Brasil se expide el certificado de antecedentes penales, lo expide la Policía Nacional de Brasil, la apostilla lo que legaliza es que la firma de esa persona que ha firmado el documento en el momento de su expedición es totalmente válida y es reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República, en este caso federativa de Brasil, pero nunca legaliza contenido. Si os fijáis, si algún día tenéis una apostilla, una legalización de un documento, la gente se limita solo a mirar la apostilla o la legalización del documento, pero leed lo que dice la apostilla o lo que dice una legalización. Siempre dice que lo que legaliza no es contenido, sino firma. Si mi país no es firmante del Convenio de La Haya, este documento tiene que estar legalizado por lo que se conoce como cadena de legalizaciones. La cadena de legalizaciones es Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país de origen y Consulado de España en mi país de origen. Cuba, por ejemplo, no es firmante del Convenio de La Haya. Cuba a nada bueno pertenece, con el debido respeto, y tienen que estar pasados entonces, legalizado ese certificado de antecedentes penales por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el MINREX de la República de Cuba, y posteriormente por el Consulado de España en la República de Cuba, ¿de acuerdo? El consulado que tiene España allí en La Habana, ¿de acuerdo? Hay países para los cuales el MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, autorizan a expedir a los consulados de distintos países documentos para que tengan validez en territorio español.
por poner un ejemplo, Perú, Bolivia, sus consulados están autorizados a expedir certificados de antecedentes penales por los propios consulados aquí en territorio español para que tengan validez a la hora de tramitar cualquier documentación en territorio español, para lo cual se precise, como es el caso, el certificado de antecedentes penales. Pero no basta con que lo expide el cónsul de Perú en Barcelona, por ejemplo. Ese documento que ha sido firmado por el cónsul de Perú en Barcelona tiene que ir a Madrid a que lo legalice la firma de ese cónsul el MAEC, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España. Es decir, el MAEC en Madrid tiene que decir, con la legalización, con una pegatinita, esa firma yo reconozco que es totalmente legal para que ese documento tenga validez legal en territorio español. No todos, son muy pocos los países que están autorizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación del Reino de España a expedir documentos de estado civil o de antecedentes penales para que tengan validez en territorio español. Son muy pocos. Yo siempre le digo a mis compañeros, o le digo a todo el mundo, cuando tengas una duda sobre este tema, os vais a la web de Legal Team y veréis que allí hay la clásica lupa de buscar, o si no, entráis directamente al Google y ponéis listado de países autorizados a expedir antecedentes penales, Legal Team, arraigo social, Legal Team, y encontraréis allí los listados autorizados. En resumen, recapitulando, pasaporte, la demostración de los últimos 3 años previos a la fecha de presentación de la solicitud en territorio español y el certificado de antecedentes penales del país de origen. Hay una instrucción del año pasado, la última que hubo, sobre los procedimientos de arraigo que dictó la Secretaría General de Migraciones y que no ha quedado derogada, pero se ha publicado una hace menos de 10 días. Hace unos 10 días estaba en Madrid, no sé si recordaréis, hice un directo desde Madrid donde anunciaba que en los próximos días iba a salir una nueva instrucción sobre los arraigos. Eso fue un jueves. El viernes, de hace menos de 10 días, al día siguiente de haber hecho el directo yo, me lo habían filtrado, se hizo pública esta instrucción para el arraigo. Instrucción, por cierto, que yo creo que tiene varias erratas. Por ejemplo, es una instrucción nueva de 2023 y ponen instrucción 1/2022 de la Secretaría de Estado de Migraciones. Está mal, sin duda alguna, es una errata. Y había visto otra errata, que esta la he visto hoy, si me permitís un segundo, donde dice... tiene varias erratas, pero aquí es interesante mirarlo porque si yo en algún momento llegué a España siendo menor de edad, ahora solicito el arraigo social y puedo probar que yo no he salido de territorio español, es imposible que haya cometido un delito en mi país de origen. En este caso, presentar un escrito y no será necesario aportar el certificado de antecedentes penales, porque yo llegué menor de edad. Pero si en algún momento yo he presentado algún procedimiento de extranjería, hace 2 años, hace 1 año, por ejemplo, presenté un arraigo social y me lo inadmitieron o me lo denegaron, no por un tema de antecedentes penales de mi país de origen, y obra en esa solicitud anterior el certificado de antecedentes penales, podríamos presentar un escrito alegando, oiga, administración, ¿usted tiene ya en su poder un certificado de antecedentes penales de mi país de origen? Yo le puedo probar que yo no he vuelto a salir de territorio español, por lo tanto no tengo necesidad ni obligatoriedad de aportar un nuevo certificado de antecedentes penales. Y esto lo recoge sin duda alguna la nueva instrucción, la de hace menos de 10 días, de la Secretaría de Estado de Migraciones, ¿de acuerdo? Pero hay que estudiar siempre cada caso concreto. Ahora no es que yo estaba en territorio español y ya no voy a aportar penales. Siempre, cada caso, yo siempre digo que hay que hacer un traje a la medida. Nos podemos ir a un gran almacén, voy ahí al Corte Inglés y me compro una 38, que es la que uso, y creedme, no a todo el mundo le queda bien la 38. En Legal Team, por ejemplo, lo que hacemos no somos un gran almacén. Lo que hacemos es un traje a la medida del cliente. Y según qué caso aconsejamos o no la necesidad o no de aportar el certificado de antecedentes penales en función del caso concreto de que se trate. Bueno, recapitulando, tiramos para atrás, pasaporte, empadronamiento histórico, certificado de antecedentes penales, ¿de acuerdo? Ahora vamos al pollo del arroz con pollo. Hasta aquí es fácil. Ahora vamos a complicarlo un poquito más. A la hora de presentar la solicitud de arraigo social, necesitamos aportar un certificado que algunos conocen como informe de arraigo o informe de integración social. En el caso de Cataluña, por ejemplo, este certificado lo expide la Generalitat de Cataluña y se solicita en el ayuntamiento donde estoy empadronado. En cualquier lugar de España se solicita siempre en el ayuntamiento.
Cuando voy al ayuntamiento para que me expiden el certificado, el informe de inserción social, siempre me van a pedir básico, el empadronamiento histórico, básico, el curso, de haber pasado lo que se conoce el curso de arraigo. En el caso de Cataluña te van a pedir siempre que hayas pasado el curso de catalán. Esto, a mí, con el debido respeto, me parece un engañabobos, porque con que hayas pasado el curso básico de catalán ya te concederán, por conocimiento del idioma, estás integrado, te concederán el informe de inserción social. Pero si te lo denegaran, por ejemplo, por el desconocimiento del catalán, es importante que tengas en cuenta que no es vinculante. Un informe desfavorable de inserción social no es vinculante a la concesión del permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales arraigo social. Es decir, yo tengo un informe desfavorable de la Generalitat de Cataluña de inserción social porque desconozco el idioma, el catalán, extranjería, por esto no me puede denegar mi permiso de residencia bajo la figura o el supuesto de arraigo social. Siempre tengo que demostrar a la hora del informe de inserción social que dispongo de medios económicos. Y los medios económicos pueden ser bien fruto de mis propios ahorros, porque voy a hacer un arraigo social por cuenta propia, que es el menos común. El más común es porque dispongo de una oferta de trabajo, que ahora entraré en las condiciones de la oferta o el contrato de trabajo. O, mire usted, mi mujer trabaja, lo puedo probar, yo no voy a aportar medios económicos propios porque me valgo de los medios económicos de mi familiar de primer grado. Hablamos en este caso de hijos, primer grado, pareja de hecho, cónyuge o madre o padre. Es decir, no nos valen de un tío, no nos valen de un abuelo, no nos valen de un nieto, ¿de acuerdo? Una vez que tengo el informe de inserción social, ya tenemos el cuarto documento. El informe de inserción social puede ser que me eximan de la aportación del contrato de trabajo o porque dispongo de medios económicos fruto de un familiar de primer grado, los medios económicos de mi mujer, por ejemplo, de mi cónyuge, o bien los medios económicos propios porque voy a hacer un cuenta propia o medios económicos propios porque dispongo de una oferta de empleo. Ya tenemos pasaporte, el empadronamiento histórico, el certificado de antecedentes penales, el informe de inserción social. En Cataluña, a día de hoy, es un dolor de cabeza obtener este informe. Está tardando hasta 2, 3 meses, incluso más, ¿de acuerdo? Pero es un documento básico a la hora de presentar mi solicitud de arraigo social. Arraigo social que es, reitero, para los que se han unido tarde, un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales que contemple el artículo 124.2 del reglamento que desarrolla la Ley de Extranjería, ¿de acuerdo? Vamos al tema de la oferta de empleo, que es el más común. Arraigo social, que me da derecho durante un año, una vez concedido, a residir y a trabajar por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Porque dispongo de una oferta de empleo. Puede ser, no necesariamente de una oferta de empleo, y ahora os explicaré, pueden ser varias, ¿vale? Lo más común es un contrato de trabajo de jornada laboral nunca inferior a 30 horas y el salario sí tiene que ser el salario mínimo interprofesional, ¿de acuerdo? Es decir, nunca menos de 30 horas el contrato de trabajo y el salario, si es de 30 o de 40 horas, siempre tiene que ser el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo nunca puede ponerse, cuando pongamos el salario, como se suele poner en muchos contratos de trabajo en España, SC, según convenio. No, el salario tiene que estar expresado en euros. Y el contrato de trabajo, la oferta de empleo, que ahora explicaré la diferencia, si lo presento, no sé, hoy, 19 de junio, tiene que ser posterior al 19 de mayo. No puede ser de más firmado la fecha, no puede ser más allá de un mes anterior a la fecha de presentación. No puede ser un contrato ni de enero, ni de febrero, ni de marzo, ni de abril, ni antes del 19 de mayo. Tiene que ser posterior al 19 de mayo porque la fecha máxima es un mes desde que se ha firmado el contrato. Digo oferta de trabajo o contrato de trabajo para que lo entendáis. Imaginemos que yo quiero contratar aquí en mi despacho a alguien que tiene la nacionalidad española o a alguien que es europeo y que reside legalmente aquí o a un extranjero que tiene un determinado permiso que le habilita a residir y a trabajar. Le hago el contrato, ¿de acuerdo? Y ese contrato lo doy de alta en la Seguridad Social. Pues bien, eso es un contrato de trabajo. Una oferta de empleo para el arraigo social es lo mismo, idéntico. Lo que pasa que como no le puedo dar de alta en la Seguridad Social, no puede trabajar esa persona, esa oferta de empleo, ese contrato, lo que lo convierte en oferta es una cláusula adicional que debe decir textualmente la entrada en vigor de este contrato de trabajo estará condicionada a la correspondiente concesión del permiso de residencia por parte de la Oficina de Extranjeros y como mínimo estará en vigor durante un año.
Esa es la diferencia entre un contrato de trabajo y una oferta de empleo. Pero es el mismo contrato de trabajo, solo que lo convierte en oferta de empleo ante la imposibilidad de ser contratado esa cláusula adicional que os he comentado. Puede ser, reitero, 30 horas a la semana, ¿de acuerdo? Siempre y cuando el salario mínimo, 30 horas a la semana, el salario sea igual o superior al salario mínimo interprofesional, que creo que son 15.200 euros al año. Se puede dividir o al año por 14 pagas o por 12 pagas, o podemos poner los 1.100 y pico por cada mes por 12 pagas, 14 pagas, pero siempre cumpliendo el salario mínimo interprofesional durante un año, ¿de acuerdo? También se puede utilizar, tras la reforma del Reglamento de Extranjería, ese Real Decreto 629/2022 que entró en vigor el pasado 16 de agosto que comentaba al principio, puede utilizar no uno, sino 2 o más contratos de trabajo, ofertas de empleo, para entendernos. En este despacho hemos tramitado hasta con 6 ofertas de trabajo. Antes de la reforma del Reglamento de Extranjería tenía que ser del mismo sector de actividad. Tras la reforma del Reglamento de Extranjería da igual. Yo puedo poner 15 horas como empleado de hogar y 15 horas como camarero. Puedo poner 10 horas de empleado de hogar, puedo poner 10 horas de camarero y puedo poner 10 horas que suman 30. Siempre tienen que sumar. Cuando hablamos de 2 o más contratos, suma total de 30 horas sin entrar a valorar si se trata de distintos sectores de actividad. Eso sí, la suma de todas las ofertas de empleo tienen que ser de 30 horas y la suma del salario, aunque sean varios contratos, entre todos tienen que sumar de salario el salario mínimo interprofesional. ¿De acuerdo? También se permite, es interesante que lo tengáis en cuenta, tras la reforma del Reglamento de Extranjería, un contrato de trabajo que puede ser incluso de 20 horas. ¿Vale? ¿Quiénes pueden aportar una oferta de trabajo de 20 horas? 2 casos, nos dice la reforma. Si yo tengo un hijo menor de edad en mi casa a mi cargo, me pueden hacer un contrato de trabajo que no llegue a las 30 horas. Puede ser de 20 horas. Y si yo tengo a cargo a alguien que textualmente precise mi apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, ¿de acuerdo? Para que se pueda ejercer jurídicamente, yo represento a esa persona, también me pueden hacer un contrato de trabajo de 20 horas. Y solo en este tipo de casos, el salario puede ser proporcional con el número de horas. Es decir, me pueden pagar 20 horas por lo que establece el convenio o por la mitad del salario mínimo interprofesional. En el cambio, si utilizo el contrato de 30 horas porque no me encuentro en estos 2 supuestos, o si utilizo varias ofertas de trabajo, varios contratos de trabajo, suma total de 30 horas, en aquellos primeros 2 casos, siempre el salario tiene que ser igual o superior al salario mínimo interprofesional. Pero si es el contrato de 20 horas porque tengo un hijo menor de edad a mi cargo o porque estoy a cargo de una persona para la cual se precise el apoyo para ejercitar, digamos, esa capacidad jurídica, el contrato puede ser de 20 horas y el salario puede ser proporcional con esas 20 horas. Si utilicé el informe de inserción social con exención de contrato de trabajo, de oferta de empleo, porque me valgo de los medios económicos de mi cónyuge, ojo, muy importante, tengo que aportar entonces a mi solicitud de arraigo, que cuando me la concedan, ya que no tengo medios económicos propios, sino los medios económicos, por ejemplo, de mi cónyuge o de mi pareja de hecho inscrita en un registro público, o de mi madre o de mi padre, evidentemente tengo que probar el vínculo de parentesco con mi marido, con mi mujer, con mi pareja de hecho hombre, con mi hijo, con mi madre, con mi padre, siempre en primer grado. Vínculo de parentesco, los documentos NIE, DNI, porque puede darse el caso de que mi madre sea española, que también es posible, ¿de acuerdo? No necesariamente un residente legal, el documento que identifica a mi madre, a mi padre, a mi familiar, el vínculo de parentesco, el pasaporte si hablamos de alguien que no es de nacionalidad española y no necesariamente tiene que estar empadronado conmigo, según el caso, como he explicado siempre, cada caso es un mundo y hay que estudiar el caso de manera concreta. Se permite también la posibilidad de que el informe de inserción social, hay personas que pueden estar exentas, es decir, que no necesitan este informe de inserción social. Si yo tengo un familiar de primer grado, yo, mi madre, mi padre, mi marido, mi pareja de hecho, o un hijo, familiares de primer grado, solo estos que os he comentado, y dispongo de una oferta de empleo, estoy exento del informe de arraigo. Pero tengo que probar que soy hijo de esa persona
vínculo de parentesco y tengo que probar que es residente legal o incluso que se ha naturalizado español o que es español. ¿De acuerdo? En estos casos no es necesario el informe de arraigo o el informe de inserción social. Algo muy interesante, perdonad un segundo que tome un pelín de agua. Gracias. Algo muy interesante es que antes de que entrara en vigor la reforma del reglamento de extranjería, obtener el arraigo, el permiso por arraigo era muy complicado. Se tenían en cuenta criterios como que no ha despedido el empresario o el empleador a trabajadores en el último año, o que no tenía trabajadores a media jornada, era difícil. Sin embargo, gracias a Dios, tras la reforma del reglamento de extranjería, con las instrucciones de arraigo que os he comentado, no se tendrán en cuenta, y esto era una aberración, es una novedad que yo aplaudo. No era posible, por ejemplo, antes de que entrara en vigor la reforma, de si mi empleador había despedido a trabajadores en el último año, o si mi empleador tenía trabajadores a media jornada, automáticamente me iban a denegar mi solicitud de arraigo. Y esto era algo que se recurría en los tribunales y se ganaban. Hay sobrada jurisprudencia sobre el tema. ¿Por qué le tienen que endilgar al extranjero el problema de un tercero cuando quien solicita el procedimiento soy yo y no es empleador? Está bien el artículo 62 y 66 del reglamento cuando el empresario o empleador solicita un permiso de residencia y trabajo cuenta ajena inicial, pero es que aquí quien lo está solicitando no es un permiso de residencia y trabajo cuenta ajena inicial, ni lo está solicitando el empresario o empleador, lo estoy solicitando yo como extranjero. Pues bien, tras la reforma del reglamento de extranjería, esto no se tiene en cuenta. Solo se pedirá documentación adicional si existieran, y aquí entra todo, algún tipo de duda razonable por parte de la administración o del funcionario concretamente que instruya el expediente de la solicitud del arraigo social. Yo siempre aconsejo, y esto es básico, que cuando solicites el arraigo social, que te cerciores siempre, que hables con tu empleador, puede ser un autónomo, puede ser una empresa o puede ser alguien para empleado de hogar, servicio doméstico, que no tengan deudas ni con Hacienda ni con Seguridad Social. Porque ese es el criterio que a día de hoy tiene la Administración a la hora de conceder o no, en relación con el contrato de trabajo, el arraigo social. Y yo lo entiendo. No es posible que usted le diga a la Administración, mire usted, a mí me van a contratar y me van a mantener durante un periodo mínimo de 12 meses esta oferta de empleo cuando aquel empresario o empleador tiene deudas con Hacienda o con Seguridad Social. Oiga, ¿cómo usted va a hacer frente a esas obligaciones dimanantes de la relación contractual que se están diciendo en la oferta de empleo cuando usted le debe dinero a la Seguridad Social o Hacienda? Si el empresario no tiene deudas con Hacienda o Seguridad Social, o no se ha metido en ningún cambalache extraño, no se ha puesto a hacer 1000 contratos de trabajo, ese arraigo social debería ser concedido. Si me permiten, recapitulo entonces, y ya casi estoy terminando: pasaporte, empadronamiento histórico de los últimos 3 años, certificado de antecedentes penales de aquellos países donde hubiera vivido en los últimos 5 años, según el caso, informe de inserción social con exención o no de contrato de trabajo o contrato de trabajo exento de informe de inserción social si puedo probar vínculos familiares como he explicado, el contrato de trabajo o contratos de trabajo en las condiciones que he explicado, y yo siempre aporto la fotocopia del DNI o del NIE y pasaporte del sujeto legitimado que firma la oferta de empleo, es decir, del empresario o empleador. Siempre el arraigo social lleva una tasa. Si en algún momento, que es de 38,28, si en algún momento tuviste un número de identidad de extranjeros, un NIE, aunque no hayas tenido un TIE, una tarjeta de identidad de extranjeros, lo que nosotros hacemos en el despacho es, cuando presentamos la solicitud, ya aportamos directamente la tasa pagada. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? Presento la solicitud de arraigo social y cuando lo mire el funcionario de aquí a 2 o 3 meses, a saber cuándo, le asigna un NIE a esa persona si nunca ha tenido un número de identidad de extranjeros y te requiere para la tasa. Pero si ya tú tuviste NIE, ¿para qué vas a dilatar más el procedimiento? Este es el truco que utilizamos nosotros. Ah, que ya usted tuvo NIE, no me voy a poner a esperar a que me requieran la tasa para dilatar más el procedimiento. Aporto ya la tasa directamente pagada, que son 38,28. Una vez que se tiene todo el expediente bien montado, se presenta a través de la plataforma Mercurio. Es importante que tengáis en cuenta que los profesionales están obligados
a relacionarse por medios electrónicos a través de la plataforma electrónica de la administración, en este caso Mercurio, a la hora de solicitar cualquier procedimiento o cuando se relacione en representación de un tercero, de un extranjero, por ejemplo, ante la administración, tiene que presentarlo por medios electrónicos. Es verdad que se puede solicitar cita previa, honestamente, como nosotros no lo hacemos mediante cita previa, sino a través de la plataforma Mercurio, desconozco, aquí sí, con total honestidad, desconozco cómo funciona el tema de la cita previa. Una vez que se presente toda esta documentación por la plataforma Mercurio, si ya se ha pagado la tasa, deberíamos tener concedido ese arraigo social si cumplimos más o menos los requisitos que de manera general te he expuesto o te he nombrado, te he comentado en esta exposición. Ojo, ahí no termina todo. Una vez que me conceden el arraigo social, que me llega la notificación de concesión del arraigo social, muy importante, no puedo ir a la policía a poner huellas para que me confeccionen la tarjeta de identidad de extranjeros. Está condicionada la entrega de la tarjeta de policía, la toma de huellas, prestad atención, a la correspondiente alta en la Seguridad Social por parte de la empresa, empresario o empleador que en su momento formuló la oferta de empleo para que tú pudieras tramitar el arraigo social. En Barcelona, por ejemplo, ¿cómo se hace? Nos llega la resolución, se la damos al empresario o al trabajador, al extranjero, le dan de alta en la Seguridad Social. Una vez que están de alta, confirmamos esta alta a la oficina de extranjeros a través de un mail que aparece en la propia resolución, y la oficina de extranjeros verifica si efectivamente quien le ha dado de alta es la misma persona que en su momento formuló la oferta de empleo. No te puede dar de alta a otra persona, porque si no, no podrás poner huellas y no tendrás la tarjeta de identidad de extranjeros. Extranjería, mira con la Seguridad Social a ver si se trata de la misma persona, del mismo empresario empleador que formuló la oferta de empleo. Y la policía nunca te va a dejar tomar huellas si la oficina de extranjeros no ha confirmado esta circunstancia. Una vez que ya esté confirmada esta circunstancia, puedes poner huellas y ya sabes, aproximadamente 30 días puedes recoger el plástico, la tarjeta de identidad de extranjeros, el TIE. Este permiso es de 1 año. Al año, este permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, arraigo social, no se renueva, contrario a lo que creen muchas personas. Tú lo que puedes hacer es 60 días antes o hasta 90 días después de la fecha de caducidad del permiso, hacer una modificación de un arraigo social a un permiso de residencia no lucrativa, o de un arraigo social una modificación a un permiso de residencia y trabajo por cuenta ajena si has ejercido actividad laboral por cuenta ajena, o una modificación de un permiso de residencia temporal por circunstancias excepcionales, arraigo social, a un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia si has ejercido actividad laboral por cuenta propia. Creo que no me he dejado nada, seguramente sí. Si os parece bien, os dejo un par de minutitos por si tenéis que formular alguna pregunta, y prometo responderla ahora mismo en directo. Si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este mismo momento y yo juro por Dios que ahora mismo lo responderé. ¿De acuerdo? No sé si estáis pensando en escribiendo las preguntas o no. No veo ninguna pregunta. Resumo, por si es que alguien está escribiendo la pregunta, porque no me perdonaría terminar esta transmisión sin haber respondido a alguien que tenga alguna pregunta. Mientras tanto, lo dejo en resumen: pasaporte completo, certificado de empadronamiento histórico de los últimos 3 años, certificado de antecedentes penales del país de origen o de los países donde hubiera residido en los últimos 5 años, contrato de trabajo, oferta de empleo según el caso, informe de inserción social o informe de arraigo según el caso, la tasa de 38,28, la oferta de empleo o ofertas de empleo, varios contratos de trabajo, fotocopia del DNI del empleador. Dice Feder Caro, sin contrato de trabajo se puede solicitar. Feder, no sé si has entrado tarde, pero ahora cuando terminemos esta transmisión, yo mismo la dejaré colgada en las redes sociales para que lo puedas ver. Sí, si por ejemplo, si yo no tengo una oferta de trabajo y mi mujer tiene medios económicos suficientes, yo puedo tener un permiso de residencia que me dará derecho a residir, no a trabajar, porque me valgo de los medios económicos de mi mujer. Y si dispongo de medios económicos propios, en plan residencia no lucrativa, también puedo solicitar el arraigo social.
Yankee, buenas tardes, si pudieras explicar mejor arraigo social por cuenta propia, medios económicos necesarios, plan de negocios y tal, ¿cuánto tiempo tarda la renovación en Barcelona ahora mismo? Vale, pues el tema del arraigo social por cuenta propia, sí hace falta un plan de negocio y tener más de 7.000 euros en una cuenta. Cuidado con esto. De hecho, es un procedimiento que, por lo complejo que es y porque no suele salir, en Legal Team no llevamos arraigo social por cuenta propia. ¿Cuánto tiempo tarda la renovación en...? Bueno, no sé si... A ver, Calmes. No sé si te estás refiriendo a una renovación o a una modificación de un arraigo, un permiso de residencia y trabajo. ¿Cuánto está tardando la renovación del TIE? Randy, es que si me estáis preguntando de una renovación, si hablamos de una renovación de un permiso de residencia y trabajo, los que tenemos aquí en el despacho, días. Muchas veces no llegan ni a 10 días. De hecho, a veces pueden tardar, creedme, 24, 48, 72 horas. Es lo normal. Pero si hacemos una modificación de arraigo a permiso de residencia y trabajo, cuenta ajena inicial, por ejemplo, en el caso de Cataluña, las competencias en materia de trabajo iniciales las tiene la Generalitat de Cataluña, es en el único lugar de España donde lo tiene la Generalitat de Cataluña y, ojo, están tardando 5, 6, 7 meses. Tienen un atasco monumental. Pues, si tenéis alguna otra pregunta, podéis dejarla o podéis escribirla después, ahora cuando termine esta transmisión. Creo que le hemos dedicado 45 minutos, no está mal. No está mal. Lady, buenas tardes. Randy, TIE por familiar de comunitario. Randy, TIE por familiar de comunitario. Ahora estamos esta semana hablando de los arraigos. Si os parece bien, lo dejamos para la próxima semana en otras transmisiones. Ciudadana rumana que vive más de 10 años en España con hijos nacidos aquí, ¿es suficiente la solicitar? Hoy no estamos hablando de tarjeta verde, ¿de acuerdo? Dejo esta transmisión aquí. Siempre se tiene en cuenta para los 3 años el empadronamiento y alguna otra manera de demostrar esos 3 años. Lo decía al principio, es decir, cualquier prueba válida o admisible en derecho. Termino esta transmisión, la dejaremos colgada en las redes sociales y si tenéis alguna consulta o algo podéis escribirnos también a través de las redes sociales. Quiero saludaros en nombre de todo el equipo de Legal Team, desearos a todos muy buenas tardes, de corazón, muy buenas tardes en nombre de todo el equipo y que Dios os bendiga. ¡Mua! Buenas tardes, adiós.